Esperemos que la conectividad hoy ande bien. Lo que se plantea es, bienvenidos entonces a la clase virtual. Lo que hoy tenemos planeado es verificar la conformación de los grupos y a partir de ahí distribuirnos los temas con un sorteo. Bueno, voy a compartir primero cómo están quedando los grupos. Comenzamos. Un segundito, chicos, que está arrancando la compu. Estoy admitiendo a más compañeros. Un segundito. ¿Pueden escucharme? Sí. Bueno, ¿por qué no puedo admitir a un compañero? Es como que se tildó un poco. A ver ahí. Ahí está. Bueno, comparto. Y le tomo la asistencia a Fabricio. No me parece ver. Sí, Fabricio, ahí te pongo presente. Estamos recién comenzando la clase. Vamos a compartir cómo se conformaron los grupos. Y no me acuerdo cómo era para compartir la pantalla con la plataforma de Classroom. A ver si puedo. Hay una forma, ahí está. Ahí está. Donde uno puede compartir o un video de YouTube o la plataforma. Y ahí podemos fijar cómo son los grupos. ¿Pueden ver? Sí, profe. Sí. Bueno, acá nos faltan agregar a los grupos estas personas. Yo ahora lo que voy a hacer es, si ustedes no presentan una propuesta para estas personas, salvo Aguilar Gonzalo, que más Porto Andrés y Leonardo Pérez, los demás no los tengo insertados en ningún grupo, salvo que ustedes ahora lo propongan. Si no me lo proponen, los pongo yo en 2 grupos más, de manera que nos queden cerca de 10 grupos, o 12, y ahí podamos Disculpe, profe. repartir los temas, ¿sí? Yo estoy en el grupo de Speche, Zanetti, Cali y Antonella. Bueno, a ver, ¿cuál querés tú?
comparto también el... Ahí estamos ingresando. Bueno, yo lo puedo ver. ¿Ustedes pueden ver una planilla de Excel? No. 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 ¿No? Ah, ahí está. ¿Y ahí? Ahora sí. Sí, sí. Bien, gracias por avisar. Bueno, entonces me está quedando 9 grupos. Walter Ulloa, ¿en qué grupo me dijiste que estás? En el grupo de Cali, Peche, Rubio y Sari. Grupo 8, profe. Ah, te agrego ahí entonces. A ver si me va, si me permite. Copio. Más abajo este grupo. Bueno, no, está muy lento. Mira lo que... Eso era lo que quería que lo hiciera antes. Bueno, bueno, acá al lado te pongo, al lado de Calienzo, te pongo Walter. Walter. Bueno, y los demás que quedan, los agrego en el grupo, hago un grupo 10 y hago un grupo 11. Están los integrantes están acá cursando en la clase virtual Flores Fernando, Brian Guevara, Olmedo Rodrigo, Carlos Peralta Alberto, Pérez, no, Pérez no, ya está Pérez, Puerto Andrés también, Rodríguez Vidal Federico, Cheverano Lucio, Silva Tomás Rodrigo y Villegas Franco. ¿No están? Bueno, entonces yo ahora sí o sí los voy a poner voy a armar el grupo 10 y 11 con Flores, Fernando, Daniel, ese va a ser el grupo 10, Guevara, Brian. Alguien tiene que decir algo porque yo no lo puedo ver en esta pantalla, ¿sí? Si tienen que decir algo, desconectan conectan su micrófono y me avisan. Ah, está justo Gonzalo Aguilar. Estoy acá. Están viendo la pantalla de Classroom, ¿no? ¿Chicos? Sí. Sí. Bueno, Olmedo, estoy anotando, espérenme un segundito que ya con esto vamos a comenzar el sorteo de temas. El grupo 10 sería Flores, Fernando, Daniel, Guevara, Brian, Olmedo, Rodrigo, Peralta, Carlos. Pérez Ulloa, no,
Yo está en el grupo de Este sería el grupo 10 y el grupo 11 sería Chiaverano Lucio, Silva Tomás, Rodrigo, y por último Villegas Franco. Bueno, entonces voy a presentarles ahora el tema, los temas que entran para poder trabajar. Eso, a ver si me permite. Lo tengo que buscar. Ahí está el tema. Bueno, yo pensé 12, pensando que iban a ser 12 grupos. No, pensé 12 temas. Profe Gonzalo dice si lo pueden admitir. Bueno. Ay, pero no lo veo. Decirle que lo envíe de nuevo, porque no lo veo a la solicitud. Ahí le dije que mande de nuevo. Bueno, a ver si sale los temas que ahora vamos a sortear. Bueno, ¿pueden ver los temas? No, profe. ¿No? Ahí sí. Bueno, son 12 temas que había, bueno, lo vamos a achicar a 11, dado que son 11 grupos. Quedaría descartado el tema fases de la pandemia, DISPO-ASPO, desde el 17 de marzo del 2020 a la fecha. El tema es así. Yo todos los miércoles que nos conectemos, que van a ser, esperemos todos, voy a ir dictando temas teóricos. A partir de hoy vamos a empezar a trabajar grupal, independientemente de que cada miércoles nos conectemos para brindar un poco de teoría y de asistencia, y de asistencia a las dudas y consultas que tengan mientras están desarrollando los temas. Estos temas dependen de un material que yo había brindado en la institución para trabajar con un proyecto, que ellos nos estaban planteando una nueva modalidad de trabajar con proyectos que estamos usando para trabajar con más de una materia. Entonces, como justo tanto la profesora titular como yo dictamos los mismos espacios, juntamos las dos materias que son marcos jurídicos y gestión de los procesos productivos y presenté esto de averiguar sobre cómo se están modificando. Profe, se le está escuchando mal. Bueno, gracias por avisar. Hablo un poco más fuerte por las dudas o desconecto mi micrófono. A ver. ¿Ahí pueden escuchar? Sí, profe. Sí, ahí se escucha. Bueno. Sí, profe. Bueno, bárbaro. Gracias por avisar.
El tema es así, como la institución nos pide trabajar por proyectos, yo ya había presentado un proyecto desde el mes de marzo, o finales de marzo, y bueno, todavía nos dicen que tenemos que empezar a dictar clases sobre los contenidos que vamos a ver durante todo el año. Eso pone de manifiesto que todavía no nos aprueban a todos los proyectos, pero yo ya estoy trabajando con contenidos. Todos los miércoles vamos a ver, vamos a seguir viendo y continuando con el dictado teórico de los temas de los dos programas. Un miércoles vemos marcos jurídicos y otro miércoles vemos gestión de los procesos productivos. Quizás hasta algún miércoles podamos ver los dos temas, como en la presencialidad. Hoy vamos a ver la distribución de los temas y vamos a ver un poco de teoría de la materia gestión de los procesos productivos. Y la propuesta es ahora trabajar en grupo y bueno, es brindarles un material que es el material que yo usé para hacer mi proyecto, para trabajar con ustedes, que es sobre la industria automotriz de la República Argentina y el impacto que le provocó la pandemia. Es un tema actualizado, es un tema que se está investigando. De hecho, el material es del CONICET, que es el organismo de investigación de la República Argentina, y vemos en ese texto, que consta de 21 páginas, que yo se los voy a subir a la plataforma ahora, es un PDF que se llama El impacto del COVID-19 sobre el sector automotriz. Y son 19 a 21 páginas, y donde nos muestra el panorama de cómo ha sufrido los cambios en la reducción horaria, las fábricas de la Ford, algunas cuestiones de la Toyota que funcionan en la República Argentina. Eso nos da pie para indagar en nuestros programas de estudio, que vemos tanto en marcos jurídicos como en gestión de los procesos, cuestiones que son transversales, que es la cuestión de los recursos humanos, la modalidad de contratación, la jornada de trabajo, cómo debe ser. Actualizamos igual un poco el panorama con cómo se está modificando el trabajo con el teletrabajo y las modalidades de contratación, cómo influye los protocolos nuevos que se tienen que incorporar, la reducción horaria. El texto habla de todo eso, el cronograma para trabajar es de 3 semanas, de acá a 3 semanas trabajamos grupalmente, pero todas las semanas vamos monitoreando qué pudimos averiguar del tema, del texto frecuente. Los temas son para sacarlos del texto que yo les voy a brindar. Pero igual ustedes, si quieren, pueden recurrir a otros recursos que tengan de Google o de otro tipo de recursos. Entonces, los temas que yo los voy a sortear, no sé si alguno de ustedes se quiere... Ay, no me... Si alguno de ustedes, la metodología es que alguno de ustedes primero me diga un número del 1 al 11, o lo saco yo al número con esta canastita. Acá están los números del 1 al 12, cuando toque el 12 lo descartamos. Y acá en esta otra están los temas. ¿Sí? No sé si alguno, en vez de que yo saque los números, algún voluntario que quiera decir un número del 1 al 11, primero. 4. 8. Bueno, primero 4. 10. Después 8. Esperen. Ahí tenemos el grupo 4, el grupo 8 y el grupo 10. Y ahora yo, porque, bueno, mi hijo no está aquí, elijo 3 papelitos. Primero uno, que va a ser el correspondiente al grupo 4. La saqué. Y va a ser la estructura organizativa y sus cambios en la pandemia. Ese es el tema que le tocó al grupo 4.
yo lo voy a anotar, sería la estructura. Hoy vamos a hablar justamente de la estructura organizativa, porque hoy vamos a empezar a hablar de la unidad 1, que dice qué son las organizaciones, su clasificación. Vamos a indagar igual un poco la unidad 4, que son los sectores de la economía, y vamos a hablar igual un poco de a qué se refiere con los cambios en la estructura. Bueno, entonces quedó definido ya el grupo 4, que va a tener el tema la estructura organizativa y sus cambios en la pandemia. Bueno, otro dijo 8, que sería el grupo 8. Elijo. El papelito quedó para el grupo 8. Los tipos de trabajos críticos esenciales en la pandemia. Y siempre hablando del sector automotriz. Que sería los tipos de trabajos críticos, porque en el texto se van a encontrar con que hay trabajos esenciales, trabajos críticos que no pueden parar la producción en las plantas, ¿no?, de automotrices, en las carroceras. Bueno, y ahora sigo con el papelito para el grupo 10. A ver, ya saqué. Estamos bien con el tiempo. Las modalidades de contratación. Bueno, eso es un tema típico de marcos jurídicos de la Ley de Contrato de Trabajo. Las modalidades de contratación. La Ley de Contrato de Trabajo establece tipos de contratación para la empresa privada. Nosotros vemos justamente el sector automotriz está dentro de la empresa privada. ¿Cuáles son esas modalidades de contratación que hay? El texto habla de un tipo de modalidad de contratación que está siendo vulnerada y que no se la está recontratando, ¿no? Y que vamos a ver cuál es, ¿sí? Porque también vamos a ir viendo teoría para que ustedes no tengan problemas con esos temas. Bueno, me faltan números. ¿Quién me dice un número del 1 al 11 y descartando el 7. ¿Eh? ¿7? El 3. 7. 3 y el otro el 7. 13. 15. No, tiene que ser del 1 al 11, chicos. Y descartando estos temas. Bueno, empiezo con el 3, a ver. Profe, en el chat tiene preguntas. Ay, gracias. Profe, sí, Valeria, ¿qué tema le había tocado al grupo 4? La estructura organizativa y sus cambios en la pandemia. Fueron las primeras. Yo voy a hablar de la estructura hoy un poco. El grupo 3 le tocó la jornada reducida, la reducción horaria en el COVID en el sector automotriz. ¿Sí? Eso vamos a hablar más de teoría. En el texto está, pero no tan de forma tan específica. Eso lo vamos a ir viendo. Profe, ¿cómo sabemos qué grupo somos? Por la planilla que yo les mostré al principio. Ahí se las vuelvo a ok. compartir. Bueno, gracias. Bueno, me queda el grupo 7. Voy a sacar un papelito.
La ubicación, bueno, este es un tema muy cortito, eso lo vamos a ir viendo porque también se le puede agregar una línea de tiempo que hay en la introducción del texto sobre en qué año se instalaron la fábrica, la Volkswagen, la Ford, la General Electric, que es la Ford, la Toyota. Y después, a lo largo del texto, hay una concentración en la región argentina, en determinadas regiones de la República Argentina, de dónde están esas fábricas. Hay 10 fábricas, no dice cuáles son, pero uno lo puede averiguar. Bueno, para no ir explayándome más, el tema 7 sería, es un tema cortito, porque sería la ubicación de las empresas en el mapa de la República Argentina. La ubicación de las empresas, y cuando hablo de empresas hablo de las empresas de automóviles, ¿no? Que fabrican automóviles, porque dentro del sector automotriz están las empresas autopartistas, las ensambladoras, que son las carroceras, las fábricas, y después nosotros acá no tenemos, pero tenemos la concesionaria, que es un canal de distribución de esas empresas. Bueno, pero acá en el grupo 7 le tocó la ubicación de las empresas en el mapa de la República Argentina, y dependen cómo estén trabajando. Es un tema muy cortito, yo le agregaría la línea de tiempo que aparece en la primera página. Que agreguen una línea de tiempo de años, en donde hay muchos vaivenes, se va, por ejemplo, la Renault y después reaparece de nuevo. Se puede agregar con esos temas. Bueno, ¿qué me dice números del 1 al 11 sin decir los que ya están, que son el 4, el 8, 11. 9. 2, Ese. 11 y 9? A ver, Yo. bueno. 2, 11 y el 9. Ahí paramos. Bueno, para el grupo 2, las empresas autopartistas. ¿Cuáles son? Hay 2 en el texto. Después hay segmentos de entrevistas que le hicieron a los trabajadores, a los operarios. Bueno, al tema 2 tiene que averiguar sobre qué son las características de la empresa autopartista, lo que dice el texto. El grupo 11 ahora, a ver, eso lo conformamos recién, y no están. Las fases justo, pero este tema quedó afuera. Las fases de la pandemia, ¿cuáles son? ¿Cuántas fases llevamos? Eso lo vamos a averiguar yo, o lo grupalmente entre todos. Bueno, elijo otro papelito para el grupo 11. El salario y sus componentes percibidos por el trabajador. Cuando digo el salario y sus componentes, bueno, justo en el grupo no está los integrantes, pero queda grabado y me van a ver. El salario, bueno, vamos a ver, es un tema netamente teórico, y yo les voy a pasar el material teórico ya de marco jurídico que habla sobre todos los temas referidos a los recursos humanos, ley de contrato de trabajo, derecho del trabajador de los menores, a las mujeres, todo, las licencias. Y en ese texto salen las definiciones de lo que es el salario. El texto habla del salario y que se vio reflejado una reducción del 75%. Bueno, ese grupo tiene que hablar sobre justamente a qué se refiere con esos componentes que se redujeron, por ejemplo, zona, no hay, en estos sectores en donde están las fábricas no hay zona, pero nosotros sí,
y es un componente fuerte de salario. Si se le quitan eso, no cobra mucho. Bueno, a relación con el texto, en relación con el texto hay un componente que no es zona, pero que es parecido a otro que no está, que no va a estar liquidado, y que es un componente fuerte y por eso cobra menos. Bueno, el grupo 9 me queda, a ver, saco un papelito. Y queda las 10 empresas automotrices, que las enumere, las nombren, pongan los productos que fabrican, automóviles, pero cómo son esas líneas de producción. O sea, no es lo mismo un automóvil que producir un colectivo o un camión, a eso me refiero con línea de producto. Las 10 empresas, por ejemplo, Iveco, ¿sí?, que produce camiones colectivos. Las 10 empresas automotores, que nombra el texto de la Argentina. Tienen que averiguar cuáles son esas 10. Y, o sea, está bueno, eso le tocó a Andrés, ¿no? Andrés Porto. Y a mí. ¿A quién? Bueno, a Leonardo. Está bueno este tema. Todos los temas están buenos. Bueno, ¿qué falta? Falta el grupo 1. Elijan un número, que faltan grupos. El 1. 3. 1 y qué más? Y 3. No, 3 ya está. 2. Ya está. 5. 5. No, 7. ¿Y cuál más falta? Faltan más. El 6. El 6. Ya estamos. Bueno, los últimos 3 temas. El grupo 1 le tocó la seguridad e higiene y los protocolos que se agregaron por efectos del COVID. Ese es el grupo 1. Creo que a Celeste Fernández le tocó la seguridad e higiene y los nuevos protocolos. Ahí el texto habla un montón de eso. Si quieren hacer resúmenes, grafiquitos, hay fotografías. Profe, una pregunta. ¿Los grupos tienen que ser sí o sí de a 5 personas o pueden ser de menos? Y hay grupos de A3. Ya están formados, así que Bueno. si quieren modificarlo, modifican hoy, pero en la plataforma donde está el Excel. Ahí yo les muestro. Bueno, elijo el tema del grupo 5, el teletrabajo. Ahí en el grupo 5 tienen que averiguar qué es el teletrabajo, y en el texto no dice la definición de teletrabajo, pero sí dice qué clase de empleados tienen que hacer teletrabajo. Ustedes pueden agregar eso. Y el grupo 6, el último grupo, sería el sistema justo a tiempo. ¿De qué se trata y cuál es la problemática que le plantea el COVID, ¿no? Porque esta es la empresa automotriz se caracteriza porque es una empresa que se maneja con autopartistas, con muchos proveedores. O sea, a veces no fabrica todos los productos la misma empresa, sino que se maneja con proveedores o otras empresas que le proveen las autopartes, por ejemplo el tapizado, por ejemplo los asientos, por ejemplo los dispositivos de electricidad del automóvil. Entonces
el sistema Justo a Tiempo, que es un sistema de producción que se caracteriza de producir en las cantidades justas y pequeñas medidas de cantidad de estos elementos autopartes que estén justo a tiempo. Pero ¿qué pasa cuando justo hay una pandemia? Y se coartan un poco los tiempos, la reducción horaria y los trabajadores. Bueno, eso está planteado en el texto en algunos párrafos. Está re bueno ese texto. El sistema Justo a Tiempo. Bueno. A ver si puedo compartir de nuevo la conformación de los grupos. Eso, ¿cómo quedó? Entonces yo le subo material teórico, les voy a subir un cronograma. El trabajo está planteado para que se desarrolle en 2 semanas, y de acá a 2 semanas. Estamos a miércoles 5 y 2 semanas sería el 19 de mayo. Yo les tengo que subir muchas cosas. No se van a abrumar porque les subo cosas. Yo les voy a subir el material este que les hago referencia sobre el COVID del CONICET. Les voy a subir un PDF que es una guía laboral, que es de marco jurídico. Ese es el material que yo estoy usando para marco jurídico, que es una guía de estudio laboral que en realidad es un libro de 200 páginas, no vamos a ver las 200 páginas. Pero ahí está toda la unidad 1, toda la unidad 4 y parte de las demás unidades muy bien, ¿sí? Ese material es de educación superior universitaria, pero tiene todos los temas, por ejemplo, trabajo de la mujer, trabajo de los menores de edad, la definición de trabajo y del derecho del trabajo, todos los temas. Y yo les voy a apuntar y decir las páginas, ¿sí? Las páginas en las cuales ustedes tienen que buscar la teoría, pero también voy a brindar clases, si no son por videollamada, las voy a subir grabadas de teoría, para que puedan trabajar bien. Y el cronograma de actividades y la estructura de cómo va a ser esa averiguación. Por ejemplo, los temas son del grupo 1, la seguridad e higiene y los protocolos que surgen ante el COVID del sector automotriz de la República Argentina. Bueno, todos tienen que cumplir con una estructura del trabajo, o sea, qué van a averiguar, cómo lo van a hacer, cómo va a ser el formato del Word que yo les voy a pedir. Eso también se los voy a subir cuando les dé el cronograma y la fecha de entrega, y ahí les voy a dar la estructura del trabajo, que tenga carátula, que la carátula diga la materia, la profesora, las materias, porque son 2 materias, el logo del industrial, o la orientación en los motores, los integrantes del grupo y la fecha, que tiene que decir 19 de mayo. Y adentro tiene que ir una introducción del tema
un desarrollo donde se plantea la introducción del tema, la pregunta o el tema que le tocó, por ejemplo, la seguridad y higiene, los protocolos que surgieron ante el COVID, qué van a plantear de lo que dice el texto y de lo que ustedes como grupo resaltan o rescatan del texto que les significó algo, ¿no? Y tiene que tener introducción, desarrollo y conclusión, nada más. Y le pueden agregar imágenes, gráficos, lo que ustedes quieran. No hay límite de cantidad de hojas, pero tampoco me van a copiar y pegar porque no es la idea copiar y pegar. La idea es que hagan en forma grupal, hacen una videollamada por WhatsApp, una tarde, un sábado, un domingo, el día que ustedes quieran. Ya van a tener el texto a partir de esta noche o de esta tarde, ¿sí? Lo van a empezar a leer por partes, por grupo, resaltando con un resaltador, remarcando. Si no les gusta leer, una puede hacer un audio, un podcast, leer todo el texto y subirlo para que todos puedan escucharlo. Y ahí empiezan a hacer el trabajo, ¿sí? Y yo el miércoles que viene vamos a ir preguntando, haciendo cosas en común, cómo vamos con los temas, qué dificultades tenemos, qué parte del texto no se entiende, qué palabras hay que no se entienden, por qué está escrito de esa manera, hay citas referenciales con autores que se desconocen, bueno, todo lo que a ustedes les parezca lo comentan. No es necesario que esperen hasta el miércoles, también lo pueden hacer por correo o por la plataforma. Bueno, entonces, quedamos así. El grupo 1 es la seguridad e higiene en los protocolos ante el COVID, ¿no? Del sector automotriz. El grupo 2 quedó como cuáles son las empresas autopartistas. Ahí en el texto no hay una definición, pero sí nombra la importancia y que forma parte del sector automotriz. Y nombra, yo me di cuenta de 2 en la última página, cuando le hacían entrevistas a los entrevistados, pertenecían a 2 empleados, pertenecían a 2 autopartistas. ¿Cuáles son estas 2 autopartistas? Bueno, el grupo 3, la jornada reducida, la reducción horaria en el COVID, ¿sí? Eso es un tema que está planteado como que se produjo, que hay cambios rotativos, hasta se pueden ver que han alterado la línea de producción, habían 3 turnos y de repente hay uno, ¿sí? Que provocó eso, quienes dejaron de ir a trabajar, por qué dejaron de ir a trabajar, y bueno, todo eso lo pueden ir explicando, ¿sí? Bueno, el grupo 4, los Nicolás Albarracín, Samuel. El grupo 4, la estructura organizativa y los cambios en la pandemia. La estructura organizativa y los cambios en la pandemia. Por ejemplo, antes se podían ir al trabajo en autobús, en el metro, podían estar todos metidos en el vestuario, había una circulación de horas pico en donde todos estaban a una distancia codo a codo, ¿no? El COVID provocó cambios en la estructura edilicia, la disposición de la planta, la disposición de la distancia entre un empleado a otro, y eso se ve afectado y está muy bien explicado o se percibe en el texto, ¿sí? Esos fueron cambios sustanciales, hasta traumáticos, porque le hacen preguntas a los trabajadores en ese momento que se hizo el texto. Yo les voy a decir en qué momento. Yo percibo, dice 2020, pero yo percibo que esto fue en mayo del 2020, fue hace un año, ¿sí? El ánimo era responsabilidad y que no afecte, que no haya un contagio masivo en las fábricas, porque si no iba a ser la hecatombe. Eso es lo que yo percibo. Capaz que ustedes perciben otra cosa. En la estructura de cómo irse al lugar del trabajo, de qué forma,
en una empresa hay colectivos y los colectivos ya no funcionan de la misma manera, sino que tienen que dejar con cintas para que se aguarde la distancia de asientos separados, ¿sí? Tienen que tener una capacidad de ocupación del 50% nada más, ¿sí? Y eso es parte de la estructura, los horarios de trabajo es la estructura organizativa, los turnos, bueno, adentro, los horarios de los almuerzos, ¿sí? Los refrigerios, todo eso cambió. El empleado administrativo versus el empleado de planta. Bueno, eso es otro tema. Bueno, sigo entonces con el grupo 5, el teletrabajo. Justamente el teletrabajo, el empleado administrativo, el de recursos humanos, le dijeron que ya no era necesario que vaya a la fábrica, sino que puede hacer el trabajo desde su casa. Eso trajo aparejado cierta incomodidad, porque nadie podía ir a preguntar por qué le descontaron y sufrieron hasta descuentos del 35% en sus recibos de sueldo, y no le pueden preguntar a nadie por qué, porque el empleado que se encargaba de esa parte está trabajando desde su casa, y no es lo mismo, ¿sí? Las comunicaciones cambiaron. La comunicación ya no se hace más cara a cara, face to face, perdón, sino que se hace por WhatsApp, y eso genera intranquilidad en el trabajador, porque se malinterpretan las comunicaciones por las redes sociales. Bueno, después, el grupo 5 entonces, el teletrabajo, el grupo 6, el sistema justo a tiempo, cómo se vio afectado, ¿sí? Porque los autopartistas, los proveedores que no tienen algunos, no tienen que adecuarse a los tiempos de los proveedores, ya no puede funcionar el sistema justo a tiempo como un flujo continuo justo a tiempo. Bueno, después del grupo 7 es un tema cortito, yo le agregué que le agregue una línea de tiempo. El grupo 7 es la ubicación en el mapa de las empresas en donde están ubicadas en las provincias, 3 provincias nombra, donde están ubicadas esas fábricas. Y yo le agregué que le pueden hacer también una línea de tiempo en donde diga en el año 1936 se introdujo al país la General Electric o la Renault y después se fue y volvió en 1940. Bueno, todas esas cosas que aparecen con años y la empresa en una línea de tiempo. Bueno, el grupo 8, los tipos de trabajos esenciales, ¿sí? O sea, así como hubo un personal de recursos humanos, tareas administrativas que no fueron a trabajar y están trabajando de su casa, en cambio hay procedimientos o procesos de producción que sí o sí tiene que estar el empleado, ¿sí? ¿Cuáles son esos trabajos que son críticos? Dice en el texto. Bueno, después, el grupo, ¿cuál me queda? El grupo 9, las 10 empresas automotrices de la República Argentina. ¿Cuáles son? Un cuadrito con sus características, sus productos, sus líneas de productos. El grupo 10, las modalidades de contratación. Ahí nombra que hay trabajos estables que ya están trabajando, que trabajan en las fábricas. No hubo despido, pero ¿qué hubo? Había personal contratado por la modalidad de contratación determinada, que es plazo fijo. A ese personal no se lo volvió a contratar más, ¿sí? Ahí, ¿cuál es el impacto que produjo esa modalidad? ¿Sí? Y el grupo 11, el salario y sus componentes que dejaron de percibir en el trabajador. Si yo dije zona, pero ahí en esa zona donde se fabrica no hay zona, hay otro componente. Bueno, eso también lo vamos a ver en teoría, cuáles son los componentes remunerativos que conforman el salario en un trabajador tipo.
¿Alguna pregunta, chicos? La conformación de los grupos, yo la tengo que agregar acá, grupo 10 y 11. Como me va a funcionar lento, lo voy a actualizar después. Pero quedó, el grupo 10 es Flores, Fernando Daniel, Guevara Brian, Olmedo Rodrigo, Peralta Carlos y Rodríguez Vidal Federico. Y el grupo 11 es Chiaverano Lucio, Silva Tomás Rodrigo y Villegas Franco. ¿Alguien quiere hacer alguna modificación, cambiarse, salir, entrar en otro grupo? Profe, le pidieron que reitere el tema del grupo 6. Grupo 6. El grupo 6 le tocó el tema del sistema de producción justo a tiempo en la empresa. ¿Cómo es el impacto? Porque el sistema de producción es un sistema que proviene de la revolución de la calidad total de Japón. La base de ese sistema de producción es que las estaciones, en la Toyota, ¿no? Las estaciones de trabajo que son en su mayoría automatizadas y reducidas a 3 personas, trabajen de forma tal o coordinada que de una estación a otra de trabajo lleguen los elementos que necesita para trabajar en su área en las cantidades requeridas y en el momento justo. Por eso se llama sistema justo a tiempo. La característica y la revolución que trajo de la Toyota este sistema es eliminar la existencia innecesaria de material autopartista, que es la característica esencial de la fábrica automotriz, ¿sí? Que es el ensamblado de partes que se pueden colocar, ¿no? Y eso en Occidente, en Estados Unidos, en la Ford, a veces se gestiona de tal forma que necesita stock y inventario. O sea, necesito tener 4 ruedas, necesito tener 4 neumáticos, necesito tener un volante, necesito tener... bueno, el sistema justo a tiempo eliminó el stock de inventario porque eso produce existencias innecesarias, despilfarro. ¿Sí? Y aparte en Japón están todos reduciendo el espacio porque les falta espacio físico. Entonces lo que hace es eliminar ese stock y solamente incorporar lo que se necesita en cantidades requeridas y en el momento justo. ¿Sí? Ahora, como la industria automotriz a veces no produce toda ella sola, sino que depende de los proveedores, que pueden ser de otro país incluso, o de otra empresa, va a depender tener una comunicación coordinada con el proveedor, y si no, no va a estar requerido en las cantidades necesarias y en el momento justo. Entonces, lo que trae aparejado la pandemia justamente es que van a haber autopartes que no van a estar bien suministradas en el tiempo justo y en las cantidades necesarias. Y el texto habla de eso, incluso una expresión de un empleado que decía, por ejemplo, antes de la pandemia, cuando no había un elemento que necesitaba para poder producir, ponete a hacer otra cosa, pibe, le decía a sus jefes. Y en esto de la pandemia, con esto, en cambio ya no le dicen esto y tiene que esperar hasta que llegue y no puede hacer nada más, ¿sí? Y ya no le exigen quedarse en la fábrica, si no hay trabajo. Bueno, ese es el impacto que yo percibí, capaz que ustedes perciben mucho mejor las cosas, y bueno, por eso les recomiendo la lectura del texto, que yo se lo voy a subir esta tarde, más tarde, ¿sí? Y comenzamos entonces así a trabajar de esa forma. ¿Alguna duda, chicos? No, profe, todo bien. No, profe. Bueno, No, profe. bueno, entonces ahora dicto un poquito de teoría, que es que vamos a ver un poco las organizaciones, que son temas de la unidad 1 y de la unidad 4, de la materia gestión de los procesos productivos.
No quiere aparecer el tema. A ver ahora. Me permite compartir, a ver, un segundito. A ver ahora. Ahí está. Ahí en breve lo van a poder ver. ¿Pueden ver el PowerPoint? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Sí, profe. Sí, sí. ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, empiezo entonces a dictar el tema que vamos a ver un poquito la unidad 1 y un poquito la unidad 4, porque habla de las organizaciones y de los sectores productivos. Bueno, entonces, en la vida, desde que nacemos, los estudiosos de las organizaciones y de la administración han empezado, bueno, a definir qué es la organización, qué son las organizaciones, ¿por qué? Porque hay una tesis o una idea que propone Petrus en un libro que dice que la sociedad es organizativa por naturaleza. ¿Por qué? O vivimos en una sociedad organizacional. ¿Por qué? Porque pasamos la mayor parte del tiempo de nuestras vidas dentro o formando parte de muchas organizaciones. Por ejemplo, desde que nacemos en un hospital, en una clínica. Eso es una organización, el hospital o una clínica. Vamos al jardín de infantes, vamos a la escuela primaria, vamos al industrial, vamos a trabajar, vamos a un club deportivo, vamos a danzas árabes, bueno, todas son algún tipo de organización, ya sea deportiva, ya sea social, ya sea educativa, ¿sí? Entonces, se cumple un poco esta idea que la mayor parte de nuestras vidas las pasamos adentro o formando parte de diversas organizaciones. Y tiene distintas características con distintos fines, ¿sí? Por ejemplo, la finalidad del hospital es la de sanar a los pacientes, ¿sí? La de los bancos es brindar una asistencia financiera, brindar dinero, ¿sí? La de la biblioteca es brindar un servicio de lectura, ¿sí? La de la fábrica, la de producir productos para satisfacer necesidades, y así sucesivamente, ¿sí? Todas son organizaciones de diferentes finalidades, ¿sí? Bueno, la primera definición que podemos aportar acá es que es un conjunto, sí o sí se tiene que cumplir el elemento conjunto de personas, ¿sí? No puede haber una organización cuando haya una sola persona haciendo todas las actividades, ¿no? Existe organización cuando hay un conjunto de dos o más personas que actúan juntas y dividen las actividades en forma adecuada para alcanzar un propósito común, ¿sí? Bueno, acá hay algunas otras definiciones más, como para que ustedes comparen entre una y otra, ¿sí?
cuando estén en sus casas los pueden leer tranquilas o tranquilos. Yo se los voy a subir también como material de apoyo, aparte de la clase grabada por YouTube. Le subo también las diapositivas que usé. Bueno, yo voy a leer una, no me voy a poner a leer acá porque si no se me van a dormir, ya son las 3 de la tarde y se van a dormir. Bueno, leo la primera. Las organizaciones son unidades sociales o agrupaciones humanas creadas o recreadas con el fin de realizar objetivos específicos. Este concepto incluye a las compañías, los ejércitos, las escuelas, los hospitales, las iglesias y las prisiones, pero excluye, y acá podemos hablar un ratito, a las tribus, las clases, los grupos étnicos, los grupos de amigos y la familia. Bueno, esta definición que encontramos acá pone cuáles son las organizaciones, qué elementos tiene que tener, ¿sí? Como fin, como objetivo, como agrupación humana, ¿sí? Pero excluye, por ejemplo, a las familias, a los grupos de amigos. ¿Por qué cree que puede descartar a la familia o al grupo de familias, a las tribus? ¿Sí? ¿Qué tiene ellas que no las deja de ser organizaciones? A ver. Porque no tienen objetivos. Sí. ¿Todos opinan como opinó Fabricio? Sí, profe, yo sí. Sí, yo igual. ¿Qué más? Aparte de objetivos, ¿hay otra cosa? ¿Encuentran otro elemento? Bueno, No vamos. se reparten actividades o tareas. Muy bien, Leonardo. No, perdón, te Leandro. cambié. Leandro. Muy bien. Hay otro elemento más que, aparte de que no tienen un objetivo en común, que pueden tener, pero ese objetivo en común, para cumplirse, se tiene que cumplir lo que dice Leandro, que es una división del trabajo, una organización de tareas, ¿sí? Para que exista organización, sí o sí tiene que haber un conjunto de personas con fines específicos y con una división del trabajo o de las tareas, ¿sí? Y una estructura organizada, ¿no? En donde haya normas, reglas, si no, no puede existir una organización. Eso lo que nos puede diferenciar, por ejemplo, de un grupo, por ejemplo, de la clase. O sea, acá tenemos el objetivo en común de estar en la clase, pero no estamos trabajando todos juntos para lograr una finalidad, y qué fin podemos llegar a tener tampoco, porque el fin ya está establecido, organizado. Una organización tiene que tener un fin definido, una finalidad de lucro en el caso de las empresas, o otro tipo de finalidad social como tienen las ONG y las organizaciones civiles. Acá lo que tenemos en común solamente es la clase de gestión de los procesos productivos, ¿sí? Y bueno, se tiene que tener una estructura organizativa, un lugar para trabajar, la división de las tareas, ¿sí? Bueno, sigo con la presentación. Bueno, entonces, se me volvió al principio. Acá es lo que ustedes en su casa lean las demás definiciones de organización para comparar. Bueno, entonces acá podemos aclarar un poco más de qué están hechas, cuáles son esos elementos, ¿sí? Los elementos que la van a distinguir de otro. Por ejemplo, tienen personas, ¿sí? Las personas tienen que estar organizadas, se llama organización. Tienen el recurso humano, también le podemos decir, están organizadas, tienen una estructura, ¿sí?
La estructura puede ser de trabajo, de lugar específico, lugar físico, normas, reglas, horarios, recursos, aparte de las personas, otros recursos, ¿sí? Tienen procesos organizacionales, sistemas, metodología, ¿sí? Por ejemplo, para producir empanadas, ¿cómo las voy a hacer? ¿Van a ser fritas? ¿Van a ser al horno? Si van a ser al horno, ¿en qué tipo de horno? ¿En qué tiempo? ¿Cuál va a ser la masa? ¿Qué tipo de masa va a ser? Para una y para otra. O sea, son procesos, ¿sí? Metodología. Y bueno, acá en este cuadrito podemos ver que esos tres elementos que la distinguen y que la van a distinguir de otro, como la familia o el grupo de la clase o el grupo de suscriptores de una revista, ¿sí? Y que no van a tener esas características. Bueno, entonces acá ya nos metemos, si no tienen ninguna otra duda, sobre los elementos que definen a las organizaciones, sigo adelante con la clasificación de las organizaciones, ¿sí? ¿Cómo se clasifican? En los libros lo pueden encontrar como cuál es la naturaleza, según su naturaleza, son tipos o tipología de clasificación diferentes que tienen las organizaciones y que toman algunos libros, algunos autores. Bueno, la más común es que según su naturaleza, podemos clasificar a las organizaciones con fines lucrativos, o sea, que tienen la finalidad de lucro, que es la empresa, específicamente la empresa. Tener finalidad de lucro significa que el objeto es obtener beneficios, y obtener beneficios en dinero, monetario, de distintas fuentes, la finalidad. Para eso produce los automóviles, para eso produce las empanadas, para eso produce o cosecha frutas. O la otra serían las organizaciones sin fines de lucro, que pueden ser organizaciones sin finalidad de lucro, como las ONG, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones civiles, las fundaciones, las organizaciones, algunos clubes, ¿sí? Deportivos, que tienen otra finalidad, por ejemplo, la Fundación Greenpeace, la finalidad es salvar al mundo o las especies de la naturaleza, o las especies en peligro de extinción. La finalidad a ver cuál otro ejemplo más. Bueno, la organización de una asociación deportiva es el deporte, hacer fútbol, ¿no? En este caso. Bueno, y después, según su propiedad, sería cómo proviene el capital, que es el dinero que aportan los que están en la organización. Según la propiedad de ese dinero que aportan a la organización los socios, una organización puede ser pública o puede ser privada o puede ser de las dos, que sería la mixta, ¿sí? Una organización es pública cuando su propiedad proviene de fondos públicos o del Estado provincial, municipal, nacional, ¿sí? Y una organización es privada, como en el caso de las empresas, que pueden tener distintas personerías, una personería física o una personería jurídica, que eso lo vamos a seguir viendo, el marco jurídico, cuál serían las personas y la existencia ideal que tienen las personas físicas, donde termina una, donde termina otra, lo vamos a ver en marco jurídico. Pero lo que estamos viendo ahora sería la clasificación de organización pública, la que proviene del Estado, y la organización privada, que es la empresa y que puede adoptar distintas personerías jurídicas o distinto tipo de sociedad. Si personería jurídica también se le puede decir sociedad, ¿sí? Comercial en este caso, ¿sí? O puede ser mixta, que tenga acciones tanto públicas como privadas, que pueden ser por ahí el grupo del Banco Santa Cruz, el grupo, puede ser el Banco Petrobras, puede ser ICRT, Yacimientos
Río Turbio, puede ser mixta, YPF me parece también, sí, que tiene tanto acciones públicas como acciones privadas, ¿sí? Accionistas. Bueno, según su actividad podemos encontrar industriales, como bueno, la fábrica automotriz es industrial, de servicios, que son aquellas actividades que se van a caracterizar porque brindan algo que no se puede ver ni percibir, que es inmaterial, que es la característica esencial de los servicios, que lo vamos a ver bien en los sectores. Y puede ser comercial, que es aquella actividad en donde una persona o una organización societaria o empresa compra, se abastece de mercadería con sus proveedores para revenderla a sus clientes, consumidores finales, en algún tipo de comercio, ¿sí? Bueno. Según el origen de su capital, de dónde proviene esa empresa, podemos encontrar empresas nacionales o empresas extranjeras. Las empresas nacionales, por ejemplo, pueden ser Arcor, Sancor, Manaos, que no proviene de Manaos, Brasil. Manaos proviene de La Matanza. ¿Qué más puede ser nacional? A ver, ustedes me pueden ayudar igual. Nacional. Arcor, Sancor. Dije Manaos, que es de La Matanza. ¿Qué más puede ser nacional? Bueno, Pitusa. el Banco de la Nación Argentina, ¿eh? ¿Qué Las dijiste? galletitas Pitusa. ¿Cuáles galletitas? Las Pitusa, profe. Ah, no las conozco. Bueno, son de propiedad nacional todas aquellas organizaciones que provienen de la nación argentina, dentro del territorio de la nación argentina, ¿sí? Y las extranjeras, las que provienen, que son las multinacionales, transnacionales, que son, por ejemplo, McDonald's, Nike. Bueno, las que vamos a ver, las automotrices, ninguna es de acá, son todas extranjeras, ¿sí? La Toyota, que es de Japón, la Ford, que es de Estados Unidos, la Renault, que es de Francia, ¿qué más? A ver, bueno, ahí después vamos a ver bien cuando estemos averiguando en los grupos el origen. Bueno, después, según su tamaño, podemos clasificar la empresa en micro, cuando es pequeña, mediana a grande, ¿sí? Y también existe la pequeña y mediana empresa familiar. ¿Dónde podemos encontrar esta tipología? Bueno, hay una ley de pequeña y mediana empresa, que no me acuerdo el número, pero también podemos encontrarla en organismos públicos que regulan la actividad empresaria, como la AFIP, en donde nos van a brindar, según la actividad de cada empresa, industrial, de servicio, comercial u otras, en qué tamaño, según cuánto factura anualmente, según la superficie ocupada en su actividad, por ejemplo, ocupa varios locales, metros cuadrados, consumo de energía eléctrica, y ahí se va la cantidad de empleados que comunicó, y ahí se va a determinar qué tipo de empresa es. Hasta 40 empleados en la época en donde yo leí la ley de la mediana y pequeña empresa, en el año 2000 eran hasta 40 empleados, se consideraba pequeña, pasando 40 era mediana y pasando a 80, pero ahora se puede modificar. Se modifican constantemente esos valores entre micro, mediana y grande, porque va a depender del consumo producido de energía, niveles de facturación anual, si exporta, si no exporta, y a eso le va a corresponder un tipo de clasificación, no solo de su tamaño, sino también un régimen tributario específico, que puede ser que pague solamente monotributo o que pague otros impuestos. Bueno, eso va a depender y lo va a regular la FIP. Por eso siempre hay que estar actualizados, chicos. Cuando ustedes se reciban de técnicos, permanezcan actualizados leyendo
los periódicos, los portales, y eso siempre va modificándose. Bueno, después, familiar, la pyme familiar. ¿Conocen alguna pyme familiar acá en nuestra región patagónica, en nuestra localidad? ¿Me están escuchando, chicos? Sí, profe. Bueno, puede ser Horacio Arena, puede ser el Grupo Costa, puede ser Capipe, puede ser Picón. Ustedes son muy chicos, pero Picón era concesionario de automóvil. Ahora no sé si está funcionando. Escucho un ruido ahí, a ver. ¿Quién está con su micrófono encendido? Yo, perdón, profe. Ah, bueno. Bueno, son empresas pymes familiares. La pyme familiar se caracteriza porque la administra la familia, ¿no? Y tiene características distintivas que se va a regir por valores emocionales. A veces las decisiones se van a tomar por esos valores y no los que nos dicen los libros de administración. Por ejemplo, la forma de atender, la forma del trato con el recurso humano. Eso va a variar y se va a ver en la industria, en la fábrica familiar. El cambio generacional se ve, por ejemplo, los dulces Felford. Los dulces Felford provienen de la fábrica de Ford, de Ricardo Ford, que falleció, pero ahí se ve, por ejemplo, la característica que tiene la industria familiar, que tiene que lidiar con el cambio generacional. Generalmente el padre es el que hizo toda la mina de oro, se le ocurrió vender bombones Felford, y los que gozan después de la enorme fortuna son los hijos, que cambian la estructura cuando fallecen los padres, cambian la estructura, algunas se van al pique, otras remontan, cambian de estrategia, de política o de giro o de rama, ¿no? Eso fue la característica de la empresa familiar, que lidia con el cambio generacional, que se maneja entre la familia, las decisiones, la cultura organizacional, las decisiones, que por ahí la afectan negativa o positivamente. Bueno. Después están los sectores de la economía. Esto está en la unidad 4, pero yo lo agrego en la unidad 1 porque siempre lo vi seguido de la definición de la organización y de empresa. ¿Por qué? Y porque acá en esta sectorización, que es una definición económica de dividir a los sectores económicos en 3 grupos, que es lo que después le va a servir a la economía, poder hacer los indicadores económicos que van a medir cómo anda el país a través de los distintos índices, índice por actividad, índice por el mercado de trabajo, índice de la canasta, el Producto Bruto Interno, y en base a eso se obtienen las políticas y las decisiones de los gobiernos nacionales, ¿sí? Es necesario ver o saber de dónde proviene la actividad que yo estoy manejando, de dónde va a provenir el sector automotriz, primario, secundario o terciario. Bueno, entonces, con esta división económica de los sectores podemos darnos una idea. Algunas actividades están funcionando en las 3 simultáneamente, o algunas solamente en una o en 2, ¿sí? Pero no quita que sepamos esa clasificación y que la tengamos en cuenta cuando estudiamos o investigamos el sector al que estamos buscando o perteneciendo, ¿no? Laboralmente. Bueno, en el sector primario, bueno, en la economía la divide en 3 sectores: sector primario, secundario y terciario. Y ella dice que se van a componer en el sector primario todas aquellas actividades económicas que se van a encargar de actividades que extraen recursos de la naturaleza. Estos recursos de la naturaleza pueden ser renovables o no renovables, ¿sí? Dentro de esta sectorización primaria podemos encontrar la extracción de petróleo, también la recolección de frutas, hortalizas, de ganado, bueno, todo el tipo de ganado, pesquero, fruto hortícola,
bueno, la de los árboles, hay, bueno, todo lo que sea que de extraer de la naturaleza, ¿sí? En cambio, el sector secundario es aquella que se va a caracterizar porque le va a producir alguna modificación o cambio a la materia, a los materiales, y en base a ahí va a producir productos productos semi elaborados o productos finalmente terminados, ¿sí? Pero esos productos que produce sufren algún cambio, proceso productivo, metodología, proceso que la va a caracterizar de que hace que pertenezca a ese sector. Distinto sería la diferencia entre el sector primario es que solamente va a extraer el recurso sin agregar algún proceso. El secundario le va a agregar y encima, bueno, podemos considerar en este sector, por ejemplo, toda la industria fabril, las fábricas petroquímicas, la energética, si bien la energética extrae los recursos que pueden ser de la naturaleza, sufren sí o sí para que se brinde energía, toda energía que se brinde sufre un proceso de transformación, ¿sí? Ya sea una usina, ya sea una central termoeléctrica, ya sea eólica, ya sea por una represa, se considera en el sector secundario. La construcción también se considera en el sector secundario. La petrolera igual, ojo, extrae los recursos de la naturaleza del hidrocarburo o el gas, ¿sí? Pero ya colocándolo en un oleoducto o en un gasoducto ya puede pertenecer también en el sector secundario, el sector minero también. ¿Qué más? Bueno, y en el sector terciario se caracterizan de que pertenece a los servicios, y los servicios se diferencian de los productos, de los demás productos o bienes porque son intangibles los servicios. Son intangibles porque no los podemos ver, ni tocar, ni agarrar, ¿sí? Solamente se pueden percibir y pueden brindarnos distintos elementos o distintos servicios y pueden provenir del sector tanto privado como público, ¿sí? Por ejemplo, la educación, por ejemplo, la telecomunicación, internet, el transporte, el servicio financiero de los bancos, la vigilancia, las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad, transporte, la hotelería, bueno, los clubes deportivos, entretenimiento, todo esto pertenece al sector terciario, que son intangibles y se llaman servicios. Bueno, hay un sector cuaternario, pero esto también tiene distinta metodología, distinto nombre, no le vamos a dar importancia porque no los quiero confundir. También se lo llama del tercer sector o del sector cuaternario o del sector de la economía naranja, pero eso es para otro tipo de educación superior. Y esa industria que está siendo hoy llamada mucho cubriendo gran parte de la atención de todos, que es las actividades del conocimiento, de la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento, que provee la investigación, avances tecnológicos, ¿sí? Tienen distintos nombres. El sector 4, ya me quedé ahí en el tiempo, se le está llamando sector naranja o la sociedad del conocimiento. Bueno, a ver si me entendieron algo de lo que dije hoy, chicos. A ver, pregunto de los que están. Morena Norri, ¿me escuchás? Morena, ¿estás ahí? Parece una sesión de espiritismo esto. ¿Estás?
Gianfranco, ¿estás? Te quiero Sí, preguntar profe, cuál sí, es sí, la acá. imagen, cuál es la imagen de la uva, qué sector sería, y acá tenemos el interconectado. ¿Qué sector pensás que son? ¿Cómo eran los sectores? Primario, secundario y terciario. Eh, A ver, pregunto, ¿alguno sabe? A ver, ¿alguno que quiera aportar una Yo, idea? la uva es el Yo, profe, Bueno, ¿cómo es tu nombre? Fabricio. Fabricio. Sí, decime. Creo que la uva sería el primario Muy y las bien. antenas el terciario o el Todos secundario. opinan, estamos No, el hablando de, terciario. todos opinan lo mismo del terciario, las antenas. ¿Qué nos brinda el interconectado? electricidad a toda la provincia. Electricidad. Para mí las antenas son el primario, ¿no? No, las Eh, uvas son el primario y las antenas Las otro. uvas son de primario, eso está clarito porque es el recurso de la naturaleza. Yo tengo mis dudas en el sector de las antenas, porque en el sector secundario se considera el sector energético. ¿Por qué? Porque sí o sí sufren la transformación. Cambia, esas antenas provienen de un embalse, de una represa, y de esa forma genera el interconectado y la electricidad, ¿sí? Yo lo pondría en el sector secundario, ¿sí? Porque sufre esa cosa. Sí, ¿Puede volver a decir lo de las antenas? la antena es el interconectado, ¿sí? La generación de energía se considera en el sector secundario, porque sí o sí sufre un proceso de transformación. Cuando hablamos del sector secundario, hablamos de fábricas, industrias que aportan elementos para cambiar, transformar con procesos, mecanismos, química, física, la transformación de un producto que no vuelve a ser de nuevo el producto original. De eso se caracterizan las actividades del sector secundario, y dentro de la actividad secundaria está la energética. Si bien la energía se puede extraer de la naturaleza, sufre, si no, no, por ejemplo, la energía eólica, está bien, se extrae del viento, pero el viento solo no hace nada, se genera una hélice que tiene determinada metodología o proceso para que cuando haya viento se ponga en funcionamiento y transforme esa energía con la cinética, con todo, mejor explicado con otro profesor, eh, se transforma del viento y se produce con la hélice, con el movimiento que absorbe del viento y se transforma a la energía eólica. Sufre sí o sí una transformación, ¿sí? Por ejemplo, la energía nuclear. Bueno, el núcleo que está en un sector de vaporización, en donde tiene que estar el núcleo del átomo en el agua a determinada temperatura para que cuando fusione se produzca la energía, ¿no? Con determinadas condiciones, y esa es la transformación que se produce. O sea, sí o sí, sea de donde provenga la energía en las represas que proviene de los ríos, sí o sí sufre una transformación y se lo considera en el sector secundario. Bueno, ahora espero que les hayan entendido. Bueno, ahora las siguientes imágenes, ¿cuáles serían? La de los árboles, en dónde lo ponemos, y la de la pileta. A ver, Walter, que no te escuché, Juan Cruz, Santiago Varas, Agostina. Profe, la madera sería un primario y la pileta sería un terciario. ¿Qué opinan todos?
Para mí que la madera es secundaria porque por más que sea prohibida por la naturaleza, tiene que intervenir el ser humano para sacar provecho de ella. Yo pienso Para que mí, lo que dijo este, Juan Cruz está bien. Para mí está bien lo que dijo Juani. Pero, a ver, si la madera necesita del ser humano, también las uvas. No, Pero las uvas ya son prohibidas, las uvas así pueden ser comidas porque sí. No hace falta que tenga un proceso. Yo pero igual opino Es como el que interconectado. El interconectado, por más que sean torres creadas por el hombre, la energía se obtiene de manera natural, gracias a una represa. ahí escuchado la voz de Agostina, ¿puede ser? sí, profe, pasa que Valdés me interrumpió. Para mí las dos son secundarias, ¿o no? No. La de la pileta es terciaria, porque es entretenimiento. Y la primaria es la de la madera es discutible. Yo la considero primaria y secundaria a la vez. Primaria porque extrae recursos de la naturaleza, de los árboles en este caso, secundaria porque los talaron, los transportaron, ahí vemos que lo están poniendo en pilas, ¿sí? Pertenece a ambos, al primario porque extrae recursos de la naturaleza y secundario porque ya sufrió transformación, están siendo depositados. ¿Sí? Así que los que respondieron de esa forma, tanto primario como secundario, lo dijeron bien. Y la de la pileta, que es entretenimiento, estamos hablando de un servicio y es terciario. Bueno, en esta Lourdes, Nahuel, Nicolás Albarracín, Ricardo, ¿qué me dicen? ¿Puede ser las papas primarias y la cama terciario? Sí, muy bien. ¿Sos Lourdes? Muy bien. Fernando. Celeste. Ah, Celeste. Bueno, muy bien. Es así, como dice Celeste. Primaria, las papas, los documentos, y terciario, el hotel. ¿Sí? Bueno, a ver acá escucho ofertas. ¿Qué me dice Fabricio? ¿Qué me dice Juan Cruz? ¿Qué me dice Nahuel? Las dos son secundarias. ¿Todos opinan lo mismo? Sí. 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 No. Sí, profe. No, para mí la antena es terciaria porque brinda un servicio. Es de la antena, muy bien. Puede ser, se la puede interpretar como dice con Nahuel, No, Leandro. Leandro, perdón, porque no veo, acá no me comparte a los que están en la llamada. Son antenas de telefonía celular y la telecomunicación se lo considera como terciario, ¿sí? Ahora la construcción claramente es secundario, ¿sí? Es discutible lo de las antenas, si alguno lo puso secundario no está mal, porque puede ser una antena en construcción, quizás más abajo, más arriba, o yo no lo termino de ver, pero también es terciario porque son antenas de telefonía. Ahora, el edificio en construcción es secundario. Muy bien. Bueno, acá estamos en la industria automotriz por un lado y el sector turismo por el otro. ¿Cómo es acá? ¿Qué sectores son? Sofía. Yo tengo una duda con el turismo, porque el Sí. turismo lo brinda la propia naturaleza, pero o sea, el hombre es el que puede La contemplar flota. eso, entonces puede ser un medio de entretenimiento, pero es obtenido gracias a la naturaleza. Ah, está muy bueno tu planteo. Pero los autores lo ponen como en el sector terciario, porque brindan servicio de ver
sí, está explotando el recurso, inclusive se caracteriza el sector turismo como uno de los sectores ecológicos, porque sí o sí necesita mantener el equilibrio ecológico para mostrarle a la gente las bellezas naturales, como decís vos. Pero es un servicio que se brinda, que se paga. O sea, la gente en el Calafate viene de lugares recónditos del mundo, paga. Las cataratas del Iguazú también. Bueno, las ballenas de Puerto Madryn, los colores del cerro, colores de Salta, abajo me parece que es Mendoza y San Juan. La gente paga para ver esos recursos naturales y se hospeda en hoteles, utiliza transportes también que se pagan, pasajes, y es claramente la explotación de distintos servicios, servicio de alojamiento, servicio de transporte, servicio de pasajes, servicio de guía turística, ¿no? De trekking, a veces algunos tienen algunos tipos de trekking, como en el caso de glaciar, caminatas, todas pagas, ¿no? Profe, Sí, sí. nosotros con mi grupo nos tenemos que ir porque tenemos que exponer con otro profe. Me dijiste, bueno, suerte entonces, cuídense, bueno, y si alguno sabe algo de Mateo, los mejores saludos y que se cuide, y que se reponga. Bueno, Hasta luego, profe. seguimos entonces. ¿Cuál sería el sector automotriz? El secundario sería. Bueno, sí, exactamente. Muy bien. Seguimos. Acá hay pesqueros y acá hay una embotelladora de Coca-Cola. Es primario y secundario. Sí, muy bien. Primario, la pesca, porque extrae recursos del mar, y secundario, porque es una fábrica de la Coca-Cola. Pero no podría ser el mismo sector, ya que brindan los dos algo, o sea, algo primario que sería comer o beber. Primario es una necesidad, pero nosotros acá no estamos viendo el tipo de necesidad primaria, estamos viendo cómo se sectoriza en la economía los tres sectores, que son primario, secundario y terciario. Si todas Además, la satisfacen, Coca-Cola no es producto natural, claro, es sintético. claro, tiene una fórmula secreta, escandalosa, la Coca-Cola, ¿sí? Sector secundario porque hay una ensambladora, hay un proceso productivo, ingredientes químicos, naturales, no naturales, artificiales, y en la pesquera es un producto del mar, un fruto un recurso, perdón, del mar. Por eso lo ponemos como primario. Bueno, y acá vemos a un soldador o soldadora, no sabemos bien, y a costureros o costureras o sastres que están cosiendo con máquinas de coser. ¿Cómo la categorizamos? ¿En qué sectores pertenece? Los dos secundarios. Sí. Muy bien. ¿Por qué? Porque están en proceso de fabricación. Muy bien. Otra característica del proceso de producción es que muchas veces cuando se fabrica en el sector secundario, el producto ya no vuelve a ser lo mismo que antes de sufrir la modificación, ¿sí? Bueno, la ensambladora ahí es discutible, o sea, poco y saco, las autopartes se caracterizan de que pueden funcionar en otra parte. A lo que voy es que la transformación que sufren los productos que se fabrican en el sector secundario, después cambian
no se los puede volver a su tamaño original ni natural. Bueno, por ejemplo, la soldadura se transforma, ejerce el soldado, una vez que se suelda no se puede volver a separar el elemento y volver con las propiedades originales que tenía antes. Y en la costura de una indumentaria tampoco, ¿sí? Bueno, seguimos. Acá tenemos una industria que, bueno, puede ser esta industria que tiene muchas chimeneas con humo, puede ser desde un ingenio azucarero o una petroquímica, no sé bien cuál puede ser, pero la característica de un ingenio azucarero o otro tipo de fábrica petroquímica tiene estas características. Y después tenemos diferentes tipos de transporte. Sí. Puede ser secundario y terciario. Sí, es secundario porque vemos la fábrica que está produciendo algo y vemos el sector terciario que vimos que el transporte es un servicio. Servicio. ¿Sí? Marítimo, por camión, por tren, por avión. Y acá tenemos una góndola y tenemos a una investigadora en un laboratorio. ¿Cómo, profe? ¿Qué es eso? Una góndola en un supermercado y una investigadora en un laboratorio. La góndola puede ser terciario. Sí, si solamente comercializar, yo lo considero terciario. Ahora, si vos me decías, ya se ve una roticería que están produciendo cambios, bueno, puede ser secundario. Pero si yo lo veo como comercialización solamente porque uso productos en una góndola, es terciario. Sí. ¿Y el otro? Depende ¿Secundario, de profe? lo que esté investigando, ¿no? Está investigando. Pero también puede ser que dependa de lo que esté investigando, porque si investiga algo sintético puede llegar a ser algo terciario o algo No, natural. ahí tampoco no nos complejicemos tanto. La investigación y el conocimiento es el sector, bueno, cuaternario o el sector de la sociedad o la economía del conocimiento, ¿sí? De la investigación. Nada más, no importa que esté investigando. ¡Ay! Me quiere agotar la batería. Bueno, vamos a adelantar. Se me está agotando la batería. Bueno, acá, distintos tipos de producciones. Energía y petróleo. ¿Los dos primarios, profe? Sí, podemos tener, yo lo pongo como primario y secundario a la vez. ¿Sí? Primario y secundario son. Sí, primario pues trae los recursos de la naturaleza, del viento y de la superficie, porque el hidrocarburo está en los pozos y sufre transformación o se albergan en oleoductos o en antenas con la transformación. Bueno, y finalmente acá cómo se distribuyen esos tres sectores en Santa Cruz. Bueno, yo como investigadora también de la UMPA tenemos este tipo de sectorización en donde vemos que las actividades de la provincia de Santa Cruz tiene un 30% de actividad total, el sector primario, y dentro del sector primario podemos encontrar tanto las estancias ganaderas y el sector petrolero y gasífero y el carbonífero. Y en el sector secundario, que es muy poco porque no tenemos tantas chimeneas ni industrias, pero está emergiendo con distintas políticas, podemos encontrar la construcción, ¿sí? La central termoeléctrica de Río Turbio, la energía eólica y la represa, ¿sí? Y en el sector terciario es muy fuerte porque tenemos administración pública que brinda todos los servicios y el sector privado, que es el comercio, ¿sí?
Dentro de este sector, en la administración pública, están todos los servicios garantizados, salud, educación, fuerzas de seguridad y vigilancia, y en el sector primario, en el sector privado, perdón, está el comercio, el transporte, los bancos, las telecomunicaciones, internet, ¿qué más? Entretenimiento, ¿no? Que varía entre el ámbito público y el ámbito privado. Bueno, María Auxiliadora, ¿qué sería? ¿Qué tipo de organización es? Terciaria. Brinda un servicio. ¿Qué servicio brinda? Educación. ¿Y qué propiedad es su capital? ¿Privado o público? Privado. Es mixto porque lo provee el Estado a los sueldos, ¿sí? Y bueno, por ahí puede subvencionarse con la cooperativa u otros aportes, pero no conozco muy bien. Bueno, Marcos, ¿qué opinan de Marcos? Computación o shopping, lo que sea. Es terciario y es privado. Privada, muy bien. La municipalidad. Terciario Pública, y público. Pública. Sí, brinda los servicios y es pública. Muy bien. La anónima. Terciario y privado. Terciario y privado. Bueno, a veces produce panadería, panificados, roticería, puede producir secundario y terciario. ¿Y heladería, Tito? Privado. Privado, muy bien. Café Martínez. Privado. 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 Bueno, muchas gracias, chicos, por sus aportes. Gracias. Bueno, No, de nada. entonces estamos finalizando, a ver, la clase de hoy, que fue muy fructífera, muy organizada. Entonces, yo les subo el material teórico donde van a empezar a trabajar. La fecha es en 2 semanas, ya tienen tiempo. La fecha de entrega va a ser 19 de mayo. Yo les voy a alcanzar, les voy a subir también en marco jurídico una guía de 200 páginas, pero no vamos a ver, sino que vamos a ver algunas nomás, que es teoría, porque el miércoles que viene vamos a ver teoría de marco jurídico, vamos a seguir con los derechos, los tipos de personas físicas, jurídicas, y material para que vayan teniendo. Y vamos a ir monitoreando cómo están trabajando, los problemas que tengan los grupos, o si ya averiguaron, van y terminaron el tema y lo socializan y me lo entregan mucho mejor. Así que, bueno, cualquier cosa les comunico por la plataforma, o por la auxiliar, o por el correo electrónico, pero no creo que haya ningún problema. Así que, bueno, gracias por su atención, por su asistencia, por su participación. Bueno, esperemos que se mejore Mateo. ¿Sí? Y que bueno, que se cuiden todos y que pronto... Profe, tengo una duda. Sí. ¿Esta clase queda fija para todos los miércoles o va variando? ¿Sí? No, va a ser fija todos los miércoles de 14 a 16, como respetando el horario en la presencialidad. Vale, gracias. Bien. Bueno, entonces me despido, los libero, que descansen, cuídense. No, profe. Y cualquier cosa... Chao, profe, que tenga buen día. Usted igual descanse, que tenga buen día. Gracias. Chao, profe, que ande bien. La bendiga. Gracias, igualmente.